esta temporada es diferente. Es una temporada donde Dios de alguna manera nos está llamando a su presencia. Y no quiere decir que ya nos vamos al cielo. Y si alguien se va al cielo, qué bueno, gracias a Dios. Si alguien es llamado a lo largo de este año y va con el Señor y está listo para eso, gloria a Dios. El problema es cuando alguien parte o muere y no está listo para partir. Qué terrible y qué terror. Pero si nosotros estamos listos, bueno, Dios dirá. Pero yo espero en Dios que nos dé la oportunidad de estar este año con vida y poder al final de este año decirle a Dios gracias. No sé usted, pero en nuestro caso, siendo las 12 de la noche o las 12 de la mañana, como usted lo vea, lo primero que hicimos, estábamos en la casa de mi mamá ese día. Fuimos con todos estamos protegidos ahí con el cubrebocas, y distanciados. Solamente éramos 10 en la casa, no podía haber más. Bueno, gracias a Dios porque no fue toda la familia. Fuimos nada más 5 y 2, 5 y 3, 8 más mi mamá y otro hermano de la casa. Y bueno, estuvimos ahí un rato, cenamos y al final estábamos esperando la hora, ¿no? Que fuera el cambio de año 2020 a 2021. Y lo primero que hicimos cuando cambió así las 12:000 fue levantar las manos y decirle al Señor gracias en oración. Gracias por el año que terminó y por todas las victorias que nos diste, por los momentos difíciles y por todas las cosas que pudimos ver. Y delante de Dios pusimos este año 2021 en su presencia. Delante de Dios le dijimos: Señor, este año permite que sea un año en el cual la presencia tuya esté con nosotros, la gloria y la gracia tuya esté con nosotros, y nos permitas hacer aquello que tú quieres que hagamos, y nos permitas hablar aquello que tú quieres que hablemos, y nos permitas en este año exaltar y glorificar tu santo nombre. Y oramos en un tiempo, no sé cuánto tiempo, porque no vi el tiempo, pero sí la intención de nuestro corazón es poder entregarle a Dios nuestra vida y poder entregarle a Dios las etapas y los años que Dios nos dé sobre la tierra. Porque cuando lo hacemos, estamos confiados y estamos seguros y tenemos la fe de que Dios obrará otra vez, que Dios obrará una vez más para que el sol salga. Aunque algunos dicen que el sol no sale, que la tierra se mueve. Bueno, pero supongamos que el sol es el que se mueve, hombre. Es lo más fácil, ¿verdad? El sol se mueve. Y no sé, no he encontrado así pero vamos a suponer que el sol se mueva. Mientras el sol se mueva, mientras ahora haya norte y aire, cuando entra el norte, cuando entra el aire recio, cuando viene lo fresco, cuando viene el calor, cuando vienen las diferentes estaciones, esto es una manifestación de que Dios nos está dando todavía oportunidades, porque son estaciones que manifiestan etapas o cambios. Y sobre todo cuando nosotros pasamos de un año a otro año, es etapa, se termina una etapa, empieza otra. Es un año donde los cambios que no pudiste o no se realizaron el año pasado, en nuestro corazón tiene que haber el deseo que en este año haya cambios en nuestra vida. Los propósitos que hiciste en el año 2020 y no se cumplieron, eso ya son pasado, ya no lo podemos regresar el tiempo. Pero tenemos que saber que el propósito más extraordinario es cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y decidimos nosotros hacer aquello por el cual un día el Señor nos llamó. A cada uno de nosotros que estamos aquí, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos los que estamos aquí, fuimos llamados de alguna manera, porque el Señor tiene propósitos que estableció desde antes de que todo esto existiera, para que lo viviésemos a lo largo de este año, lo que nos toque vivir en este año 2021. Hemos vivido muchos años extraordinarios con Dios. Hemos podido experimentar la gloria y la gracia de Dios muchas veces. Hemos podido experimentar la presencia de Dios en nuestra propia vida muchísimas veces. Hemos podido hablar del Señor Jesús muchas veces. Hemos podido predicar veces incontables, no sé cuántas, yo no tengo la cuenta cuántas veces he predicado a la iglesia. Aquí en el Higo, en la iglesia central, en las diferentes localidades, o en algún lugar donde solamente se me antoja, diría, predicarle a alguien o repartir folletos en la ciudad, no sé, nunca, no llevo una cuenta, no llevo un registro de qué prédicas he predicado, aunque las tengo escritas ahí,
como algunos hermanos tienen un registro así, un archivo lleno, ¿verdad? En una ocasión fui con un líder de la iglesia que hace años era líder de la iglesia, y fui a su casa y tenía un archivero, y ya me dice: aquí tengo todas las prédicas, me dice. Y empieza: prédica número 1, el perdón, por ejemplo. Prédica número 2, arrepentimiento. Prédica número 3, el hijo pródigo. Prédica número 4. Yo me acuerdo de la primera prédica que yo di, y se llamó la oración. Esa fue la primera prédica. La última prédica es la de hoy. Se llama el año agradable del Señor. Así se llama, si usted quiere ponerle el nombre, ¿no? Así le puse: el año agradable del Señor. El año que pasó fue un año que nos trajo, claro, sí, nos trajo enseñanza, nos trajo fortaleza, nos trajo fuerza, nos trajo vigor, nos trajo confianza, nos trajo la oportunidad de poder ver el amor de Dios, la respuesta de nuestro Dios a las oraciones. Nos trajo la oportunidad de poder experimentar la respuesta de Dios para otros cuando oramos o estuvimos intercediendo. Nos dio la oportunidad de poder ver a la iglesia que estaba firme, pero también nos dio la oportunidad de ver a la iglesia que estaba no muy firme. Quiere decir aquellos que no regresaron, o aquellos que decidieron caminar una vida sin tomar en cuenta a Dios, y a lo largo de la cuarentena, que ya no ha sido cuarentena, ¿verdad? Ya son como 9 meses, a lo largo de esta temporada decidieron alejarse de Dios y regresar al mundo, y regresar a hacer las cosas que antes hacían. Todo eso ha pasado, y muchísimas cosas más pasaron a lo largo del año pasado. Pero sobre todas las cosas, vimos la gloria de Dios y la presencia suya en cada momento de nuestra vida, porque Él nos guardó, nos sustentó, nos proveyó, nos dio fuerzas nuevas, nos levantó, nos dio la fuerza que se requirió para levantarnos en la mañana de la cama. No sé usted cómo se despierta en la mañana, con ganas de levantarse. Ay, ahora sí me levanto. Tal vez usted despierta y lo menos que quiere levantarse de la cama, y menos cuando estamos hablando de un día como este, de un día que está así como fresco, y que se siente la paz ahí en su casa, ¿verdad? Todo es armonía, todo es paz, todo está bien. Hasta ni quiere levantarse a desayunar, si quiere quedar en cama, y lo menos que quiere es levantarse. Pero hay una voz del cielo que le dice: levántate y anda. Hay una voz de Dios que usted conoce que le dice: levántate. Es un día para triunfar, un día para vencer, un día para luchar, un día para ver la gracia y la gloria de Dios. Y usted se levanta como hoy. Y gracias a Dios porque usted está aquí. Y le agradecemos a Dios por todos los que, teniendo situaciones o problemas en su vida, han podido levantarse y han podido vencer y han podido luchar para poder manifestar que estamos confiados en Dios y en su palabra. ¿En quién más podremos confiar? Solo en nuestro Dios. Y gracias a Dios porque un día nos llamó. Cuando Él nos llama, no te dijo o no nos dijo que requería de nosotros toda nuestra vida, o sí te dijo: requiero de ti que te entregues completo. No, Dios lo llama y Dios lo saca de los problemas que uno tiene, y lo más extraordinario es que Dios está con nosotros, y aunque hay problemas, el Señor nos sigue dando la solución o nos sigue sacando de ello. Y lo más extraordinario es poder ver la gracia de Dios. Pero cuando nosotros somos llamados, el Señor no nos dice: pero voy a requerir todo de ti. O si nos dice, regularmente el Señor se guarda esas cosas. Regularmente el Señor se guarda cosas como esas. No nos dice todo el panorama, tampoco nos dice: pero te voy a usar, te voy a usar grandemente, vas a echar fuera demonios, vas a orar por las personas, van a sanar, vas a ir al higo a predicar. No, hombre, el Señor no me dijo nada de eso. El Señor solamente me llamó, y cuando me llamó, yo tuve que en algún momento obedecer. Y cuando decidí obedecer, yo le dije: Señor, pues aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras, mándame donde tú quieras, permite que hable lo que tú quieras que yo hable, y voy a ser obediente en todo. Y entonces Dios dijo: bueno, va. Pero nunca me esperé que Dios un día me pidiera toda mi vida. Dijera Dios: pues ¿sabes qué? A medias no puede servir, tiene que ser todo completos, todo o nada, dijimos un día, ¿verdad? Si se acuerdan una vez que prediqué aquí, que decíamos todo o nada. A Dios le interesa toda nuestra vida. A Dios le interesa todo el recorrido de nuestra vida, y cada uno
sin duda alguna, tiene una historia con Dios. Tú y yo tenemos una historia con Dios, una historia que si escribiéramos esa historia, llenaríamos libros, como dice Juan, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Llenaríamos libros enteros, notas que pueden manifestar la grandeza de Dios y pueden manifestar que hay una historia con nuestro Dios. Pero no se nos olvide que hay una historia entre Él y cada uno de los que estamos aquí. En el libro de Isaías, capítulo 61, Isaías 61, hay una palabra que el Señor Jesús la tomó para sí cuando fue a Nazaret, donde hizo pocos milagros, no porque no pudiera hacer milagros, sino porque había un problema de incredulidad. El Señor Jesús lee esta porción de la palabra. Lee esta porción que hoy vamos a leer junto con otros pasajes, porque es muy interesante el hecho de que el Señor, siendo tan bueno con nosotros, también nos da la oportunidad de ser suyos y de llenarnos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice en el libro de Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Qué más dice? Versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ok, pero está hablando, en este caso el profeta está hablando una palabra que se considera una palabra profética para el Mesías, el enviado, el Señor Jesús. Pero esta palabra también es para nosotros, sus siervos, sus hijos, su pueblo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está en mí, está en nosotros. Cada vez que un hombre, que una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios hace ese milagro de que el hombre nazca de nuevo. Porque nadie puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, si no nace primero, dijo el Señor Jesús. Y esta obra de nacer de nuevo es una obra dada, encomendada, llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si no es por la obra del Espíritu Santo que se realiza en la vida del hombre. Nadie. Tal vez a veces tenemos buenas intenciones, como esos buenos deseos de año nuevo. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a, ¿qué más dicen? No sé cuántas cosas se hacen como plano, propósito, buen deseo. Ahora sí me voy a peinar cuando me bañe. ¿Ya? Ahora sí, dicen algunos, pero esos propósitos no se cumplen y no se van a cumplir si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros y nos está ungiendo, llenando, nos está preparando, nos está transformando, nos está cambiando y hace posible que nosotros seamos nuevos. Despójate del viejo hombre, dice en su palabra. Despójate tiene que ver como es que si, como nosotros que cada día nos bañamos. Yo espero en Dios que así sea, y si no, pues hágase el propósito de este año nuevo, ¿no? Cada día cuando nos bañamos nos quitamos la ropa sucia, nos bañamos y esa ropa no la volvemos a poner, porque consideramos que es un ropaje que está sucio y que ya no es, voy a estar limpio y aparte me pongo una ropa sucia, mejor pues quédate como estás. Pero yo digo,
Lo que Dios sí dice en su palabra es que tenemos nosotros que revestirnos del nuevo hombre. Para revestirnos del nuevo hombre tenemos que quitarnos ese viejo hombre. Es como un ropaje sucio, un ropaje viejo que tiene que ver con las actitudes incorrectas, las acciones que no son agradables a Dios, que tiene que ver con el pecado, la maldad, la inmundicia, que tiene que ver con aquello que el hombre estaba acostumbrado a hacer sin Dios. Y revestirse del hombre nuevo es cuando el Espíritu Santo de Dios nos hace nacer de nuevos, pone vestiduras nuevas, pone un ropaje nuevo, pone propósito a nuestra vida, nos da la dirección, nos da la oportunidad de involucrarnos en la obra que el Señor diseñó para nosotros, la iglesia. Entonces, al nacer de nuevo, sin duda alguna, llega un momento en el cual el Señor nos pide la vida, nos pide el tiempo, el dinero, el esfuerzo. Y lo mínimo sería lo material, eso cualquiera lo puede dar. Lo material, eso dice, pues totales. Pero dar la vida a Dios para meternos a una obra extraordinaria donde el mayor beneficiado vas a ser tú, y en segundo va a ser la iglesia, y en tercero va a ser gente que ni siquiera conoces. No todo el mundo está dispuesto. Y yo le puedo decir, la obra del Espíritu de Dios que Él ha realizado en la iglesia ha sido extraordinaria. Pero no es todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No es todo lo que preparó para nosotros su pueblo. Porque si vemos el libro de los Hechos, que yo pienso y creo que usted lo ha leído, si vemos la obra del Espíritu de Dios en el libro de los Hechos, vemos cómo hombres, mujeres, personas fueron llamados y nacieron de nuevo para involucrarse en la obra del Señor y pudieron hacer aquello que el Señor preparó para ellos. Vemos a Pablo, a Timoteo, a hombres que estuvieron con el Señor Jesús, a Bernabé, a mujeres que estuvieron dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Pero ellos un día tuvieron que decidir darlo todo. Y bueno, no le voy a pedir que ahorita en ese momento usted le dé respuesta a Dios, pero este año, si es un año diferente al año pasado, no sé qué va a suceder y qué va a pasar. Tampoco lo voy a espantar aquí, va a venir esto, va a venir lo otro, porque hay algunos que ya nos espantaron. Ya estuve viendo unos videos ahí, no, hombre, ya nos mataron, algunos ya nos desterraron de la tierra. Y no le voy a decir que va a pasar eso. Lo que sí quiero decirle es que si nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y el Espíritu Santo de Dios ha venido y nos ha ungido y nos ha llenado de la presencia suya, y hemos nacido de nuevo por la obra redentora que Él hace, entonces ciertamente nosotros tenemos el mejor mensaje que alguien puede tener para dar a los demás. La iglesia tiene el mejor mensaje. La iglesia del Señor Jesús tiene el mejor mensaje que alguien puede tener. Hoy usted puede ver diferentes mensajes a través de redes sociales. Ya no le hablo del periódico, porque el periódico ya casi ya pasas a la historia, ¿no? Ya cada vez se vende menos periódicos, no sé si se da cuenta. Si usted compraba los domingos el periódico, ya ni se acuerda que hay un periódico Sol de Tampico, ¿verdad? O Sol de Madero, Sol de Ligo, Veracruz. Ni qué pensar en eso. Usted va a las redes sociales y ahí se informa al minuto de lo que está pasando en cualquier lugar. Así no pasen ni 2-3 segundos cuando usted ya tiene la información y corre a través de los celulares la información de situaciones críticas. Así corriera la buena noticia del Señor Jesús. Así tiene que correr este año la noticia del Señor Jesús a través de su celular y el mío. Tiene que correr la noticia de que el Señor Jesús es el único que puede obrar con poder para interceder a través de este tiempo, en este tiempo, para que los abatidos, los que lloran, los que sufren, los que están con dolor, sean consolados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Solo la iglesia tiene la mejor noticia. Y no hablo de la iglesia Emanuel de las Naciones, hablo de la iglesia del Señor Jesús, que está establecida y esparcida en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra hay hombres de Dios, mujeres de Dios, un pueblo de Dios, que si todos nos levantamos
para ser obedientes como hijos y como siervos suyos, esto se vuelve una revolución extraordinaria. Porque si damos la mejor noticia y todos los días estamos hablando de la mejor noticia dada por el cielo, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque puede haber crisis, pero tenemos a Dios. Puede haber situación, pero tenemos su palabra. Puede haber momentos difíciles, pero Él hace posible que seamos sacados de ellos. Y si en el proceso nos toca partir, el Señor dijo: vivos o muertos, pero los voy a llevar al cielo. Pero es mejor esperar el día que el Señor Jesús venga, ¿verdad? Y sea vivos. Pero dice en el pasaje: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A quién nos ha enviado? ¿A quién envió el Señor Jesús? Bueno, el Padre envió al Señor Jesús. ¿A quién vino el Señor Jesús? ¿Quiénes seguían al Señor Jesús? ¿Sí se acuerda? No vino a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, saduceos, etcétera. Él no vino directamente a ellos, aunque lo conocieron muchos de ellos. Él vino a dar la buena noticia de salvación y dijo: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Y los que escucharon su voz y su palabra y vinieron a los pies del Señor Jesús fueron restaurados, fueron perdonados, fueron cambiados, fueron transformadas sus vidas. Y vemos una obra extraordinaria realizada por el Señor Jesús. Pero en esa obra estaba el Espíritu Santo de Dios dirigiendo al Hijo de Dios. Y le digo que en este tiempo el mismo Espíritu de Dios que llenó al Señor Jesús, que hizo que el Señor Jesús naciera de manera poderosa y sobrenatural, es el mismo Espíritu Santo que se mueve en este tiempo en la tierra y sobre todo se mueve en nuestra vida. Es el mismo que usó a Pedro, a Juan, a Pablo. El mismo Espíritu de Dios que un día les llamó a ellos es el mismo que a nosotros nos llama en este día y nos ha llamado en el pasado. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo que hace llover, el que hace producir la tierra, el que sopla aliento de vida, el que da fuerza al débil, el que hace posible que sucedan milagros. Es el Espíritu de Dios, es el mismo que usted y yo leemos, que se movió en la temporada de los discípulos y los apóstoles en el libro de los Hechos. Es el mismo, no hay otro más. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene como plan que las buenas noticias lleguen al corazón del hombre que está sufriendo en esta temporada. Gente sufre hoy, gente padece hoy. Hombres han perecido en este tiempo, algunos por enfermedad y otros por el puro miedo. El miedo se los ha llevado. Nos hemos enterado de cosas terribles solo por el miedo de alguien. Ni enfermo estaba, pero como tenía tal vez algún síntoma, pensó que sí estaba enfermo y decidió atentar contra su propia vida. Y ni enfermo estaba, porque los resultados después que se dieron eran que no estaba infectado del virus, pero decidió mal. El miedo se lo llevó. Pero la iglesia no debe ser una iglesia que tenga miedo, sino que pueda dar la mejor noticia. La mejor noticia la tenemos tú y yo. Y la mejor noticia es cuando tú y yo hablamos sin decir nada. Esa es la mejor noticia, la mejor manera de hablar. Cuando tú y yo no decimos nada, pero el hecho de que damos buen testimonio que somos hijos de Dios habla por nosotros. Porque a veces hablamos mucho, pero el testimonio dice que no es todo lo que hablamos, o todo lo que hablamos no es cierto, dicen algunos, porque nos equivocamos todavía. Pero yo le digo, nosotros tenemos la mejor noticia. Y dice, y sigue hablando en su palabra, dice: a predicar las buenas nuevas. ¿A quién vamos a predicar? A los abatidos, a vendar a los quebrantados. Sin duda alguna hay gente quebrantada en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Hay gente que ya no quiere seguir con vida. Hay gente que ya no quiere y no anhela levantarse cada mañana. Pero tú y yo tenemos una noticia: que Dios está con nosotros y es nuestra fortaleza. También es importante que nosotros publiquemos libertad a los cautivos,
Hay gente que está cautiva por el pecado, por las malas decisiones, pero tenemos que decirle que en el Señor hay libertad, porque un día el Señor nos libertó a nosotros. Tal vez tú estabas encarcelado, estabas dolido, estabas dañado, pero el Señor obró a través de alguien. Dios mandó a alguien para que Él hiciera la obra en ti, que pudo haber sido un amigo, inclusive un enemigo, transformado por Dios, pero al final de cuentas alguien usó Dios para que llegara la palabra a tu corazón. Y ahora Dios quiere usarnos a nosotros para que su palabra llegue al corazón de otros, para que la palabra, la buena noticia, pueda llegar a otros, porque tenemos que publicar que en el Señor hay libertad a los cautivos, hay libertad para los presos. Hay que proclamar, quiere decir, tenemos que proclamar, hablar, decir, inclusive gritar si es necesario, que este es el año que Dios nos ha dado y es un año agradable al Señor. Este es el año que Dios nos dio, porque no sabemos cuántos años más Dios nos dé, pero este es el año que Dios nos está dando para que nosotros ciertamente podamos proclamar y anunciar las buenas noticias de parte suya. ¿Qué se requiere? Como el Señor Jesús es el ejemplo, se requiere que nosotros primero hayamos nacido de nuevo. Que cada uno de nosotros sepamos, nací de nuevo, no soy el mismo, no soy igual. Que tú tengas hasta la fecha de cuando naciste de nuevo, que tengas la convicción, que sepas bien cuándo tú naciste de nuevo, porque si la fecha es importante o el acontecimiento es importante, entonces cuando menos debemos tener una referencia, una fecha o un tiempo o un año que tú puedas decir, en el año 2010 por ejemplo, nací de nuevo. Y si tienen la fecha 12 de octubre del 2010 a las 12 de la noche, por decir, si tuviera la referencia sería mucho mejor. Porque sabes que una de las cosas que el adversario va a tratar de hacer es decirte que no ha nacido de nuevo. Y va a querer que hagas lo mismo para que puedas tú tal vez flaquear y decir, pues sí es cierto, no he nacido de nuevo. Pero si tú sabes que naciste de nuevo, tienes la fecha, entonces puedes levantarte cada mañana sabiendo que eres nuevo en el Señor. Digo, porque ninguno de los niños dice al papá, papá, ¿es cierto nací? Sí nací. Sí nací el 27 de mayo, ¿sí es cierto? Los niños no dicen eso, ¿o sí? El niño sabe que un día nació, se le dice la fecha, se le dice la referencia, se le dice en qué hospital, en qué lugar, y el niño tiene la seguridad y la convicción porque los padres le dijeron y tiene un acta de nacimiento y sabe que nació ese día. Y nosotros el día que nacimos de nuevo, en el cielo se escribió nuestro nombre. Y en los cielos hay un registro de que nacimos de nuevo. Y está la fecha, el día y la hora de cuando tú y yo nacimos de nuevo. Hay un registro en el cielo, el libro de la vida. Y nosotros tenemos que saber, primero, nací de nuevo. Y tú tienes que saber cuándo naciste de nuevo. El Señor Jesús no tuvo la necesidad de nacer de nuevo. Es el único de todos los que ha pisado la tierra. Porque el Señor Jesús fue la obra del Espíritu Santo de Dios. Él obró para que el Señor Jesús fuera puesto en el vientre de María de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios. No necesitó nacer de nuevo el Señor Jesús. Pero si vemos cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando fue sumergido o inmerso en el agua, no fue para que dejara sus pecados el viejo hombre ahí y se levantara el hombre nuevo. Solo fue para testimonio nuestro, porque él no necesitaba. Por eso Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti, decía Juan, y tú vienes a mí. Y el Señor le dijo, mira, hazlo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó. Por eso, lo primero, tenemos que saber cuándo nacimos de nuevo. Lo segundo,
tenemos que saber también que el Espíritu Santo de Dios ha bautizado y llenado nuestra vida. ¿Sabes que el Espíritu de Dios quiere llenarte, quiere bautizarte, quiere sumergirte, quiere sumergirnos? ¿Alguna vez te has sumergido o has sido bautizado en el Espíritu de Dios? ¿Alguna vez el Espíritu Santo de Dios te ha llevado tal vez a lugares solos donde lo único que quiere es hablar contigo, tratar contigo, porque la obra que viene es extraordinaria? Lo sucedió en el Señor Jesús. El Señor Jesús fue bautizado, viene el Espíritu de Dios, se escucha la voz del Padre de los cielos, y después de esto el Señor Jesús es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches y oró. Después fue tentado por el diablo. El Señor Jesús venció, usó la palabra de Dios. Pero en ese proceso, en ese tiempo de 40 días, lo único que estaba sucediendo es que lo que venía era una obra extraordinaria, y el Hijo de Dios tenía que estar listo y preparado para lo que venía. Lo único que el Espíritu Santo de Dios hace cuando nos llena es que lo que Él quiere hacer es prepararnos para que nosotros demos la buena noticia de salvación a otros. Por eso el Espíritu de Dios viene. Sí, sentimos bonito, ay, qué rico que el Espíritu de Dios nos toque, nos llene, hablemos en diferentes lenguas, podemos adorar a Dios, tenemos una revelación, hay en nuestra mente la revelación de Dios, en nuestro corazón hay aliento de vida. Y qué extraordinario cuando el Espíritu Santo de Dios viene y hace una obra como esa en nuestra vida, pone un fuego en nuestro corazón, pone una fuerza como de Sansón, nos sentimos el más fuerte de todos. Y es una obra extraordinaria del Espíritu de Dios. Pero la obra más extraordinaria que Él quiere hacer es cuando Él viene, nos unge, nos llena, porque lo siguiente que quiere hacer es que nosotros vayamos y hablemos de aquello que el Señor Jesús quiere hacer también con otros. Porque no somos todos los que vamos o los que debemos formar parte de la iglesia del Señor Jesús. Eso es una parte nada más. Los que estamos aquí somos como la base, somos como las columnas solamente. Porque si nosotros nos mantenemos y permanecemos y seguimos y empezamos a hablar de la buena noticia cada día de nuestra vida y nos enfocamos en ello, mira, Dios hará cosas extraordinarias. Y las vasijas vacías serán llenas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos? El Espíritu Santo de Dios quiere vasijas vacías para llenarlas. Pero ¿quién las va a traer? Allá que mi vecino las traiga. ¿Quién les va a decir? ¿Quién va a pedir? ¿Quién va a orar? Tú y yo. Ok, por eso la importancia de todo eso que estamos hablando. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tercero, tenemos que conocer el propósito de Dios para nuestra vida. El Señor Jesús a los 12 años, siendo todavía un muchacho, podemos decir, un adolescente, a los 12 años el Señor Jesús ya sabía y conocía los propósitos de Dios el Padre para su vida. Cuando Él es llevado a Jerusalén y Él está en el templo, porque a los 12 años hay como una especie de presentación en los israelitas. El Señor Jesús, cuando tiene que regresar con sus padres terrenales, no regresa, se queda en el templo. Ellos no se dan cuenta, pero después regresan a buscarlo. Y cuando regresan a buscarlo, el Señor Jesús está hablando con las autoridades religiosas de su tiempo. Y entonces Él le dice a sus padres: ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque a los 12 años, entendemos, el Señor ya conocía los propósitos del Padre para su vida. Sabía lo que iba a hacer y lo que iba a suceder, y sabía la obra que Él tenía que realizar. Lo conocía. Y a veces nosotros tenemos 50 años y no sabemos cuál es la obra de Dios para nosotros. Tenemos que saber, y sobre todo a través de la palabra de Dios tenemos que conocer. Y tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios lo que quiere es que nosotros seamos portadores de la mejor noticia que alguien puede tener. Amén.
Hace unos días hablé con uno de los muchachos de la iglesia central que me habló, ya tiene como 2, 3 semanas tal vez, y me habló y me dice: oiga, me invitaron a predicar a un rodante, me dice. ¿Voy o no voy? Me dice. Digo, pues ves. Yo le digo, mira, ¿qué vas a hacer en el rodante? No, es que me dijeron que diera mi testimonio, porque él anteriormente era adorador de la muerte y además hacía tatuajes. Ahora ya no se dedica a eso, ya el Señor lo cambió, lo transformó. Ahora él vende dulces en la ciudad, en un lugar de la ciudad vende dulces, dice que le va muy bien. Y además él reparte folletos y habla del Señor Jesús y da una palabra así rápida cuando va pasando los carros. Y me dijo ese día: ¿cómo ve, pastor? Me dice, me invitaron a dar una palabra o a compartir o a dar un mensaje, a dar un testimonio de lo que sucedió con mi vida. Y me preguntaba él que si era algo que tenía y que podía hacer. Yo le digo, ves, en el nombre del Señor Jesús. Ya quisiera que todos dijeran, ¿cómo ves, pastor? Voy. Y yo le diría, ves, en el nombre del Señor Jesús, y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ves, porque el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos. Así que él fue en el nombre del Señor Jesús. También me dijo, ¿cómo ve? Es que quiero pintar unas bardas y poner un mensaje de parte del Señor Jesús. Digo, está bien, pinta las bardas que quieras, solamente pide permiso a los dueños de las bardas. Si te dan permiso de poner un mensaje que tiene que ver con el reino de Dios, con el Señor Jesús, si te dan permiso, ponlo. Si no te dan permiso, no se te ocurra rayar una pared. Respeta en el nombre del Señor Jesús. Oye, ¿cómo es que quiero hacer una manta grande y poner un anuncio que diga Cristo es la respuesta, etcétera, etcétera, y quiero ponerlo en un lugar de la ciudad? Digo, haz todas las mantas que quieras hacer y ponlas en todos los lugares de la ciudad que los quieres poner. Solamente pide permiso y ponlas. Porque me decía que tenía la intención en su corazón de hacer cosas como esas. Yo digo, ¿quién pone en el corazón del hombre hacer cosas como esas? Solo el Espíritu Santo de Dios. Nunca el adversario te va a mandar a que tú hagas lo bueno, pero siempre el Espíritu de Dios nos va a mandar a que hagamos lo bueno. El adversario va a tratar de que hagamos lo malo, que dejemos a Dios, que deshonremos a Dios, que no hagamos lo correcto, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el Espíritu de Dios siempre es que nosotros hagamos lo bueno, aquello que exalta y glorifica a nuestro Dios. Así que en este año tal vez el Espíritu de Dios te va a mostrar que hagas algo que pueda exaltar al Señor Jesús, o que pueda manifestar al higo que hay una noticia mejor que tú puedes dar. Si el Espíritu de Dios ya lo ha puesto, lo está poniendo, no dudes, solamente pide permiso. Avísanos cuando menos si es que quieres hacer algo, ¿no? Pero es importante que la noticia del Señor no pare, que la mejor noticia no se detenga, y no se va a detener, porque en la medida que nosotros anunciemos la buena noticia, se acerca el Señor Jesús. Si la iglesia dice, ven Señor Jesús, y es el anhelo nuestro que el Señor Jesús ya venga por la iglesia, tenemos que trabajar más. No se crea que la iglesia diga, ven Señor Jesús, y qué bonito, el Señor Jesús nos lleva, nos encontramos con Él entre la nube, gloria a Dios, y entonces nos vamos con Él al cielo y toda la eternidad adorando al Señor. Qué glorioso y extraordinario. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios. Y todo hombre tiene que conocer, Jesús es el Señor, es la respuesta, Jesús es la solución, Jesús es la mejor noticia que el hombre puede tener. Y no importa, tal vez te van a decir, estás loco, estás equivocado, no es cierto, no es verdad. Pero si al mismo Señor Jesús lo abofetearon, lo crucificaron, lo juzgaron, ¿qué no pueden hacer con nosotros el hombre? Pero si nosotros estamos dispuestos a entregar este tiempo, este año en las manos de Dios, y dejar que el Espíritu de Dios nos siga dirigiendo, entonces Él nos dará la fuerza para que en lugar de maldecir salga una bendición de nuestra boca. En lugar de levantar nuestra mano para querer pegarle a alguien como venganza, levantemos nuestras manos para orar y decir, como dijo el Señor Jesús, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque solo por el Espíritu Santo de Dios es que nosotros, el hombre, la iglesia, va a poder cumplir el propósito suyo por el cual un día fuimos llamados a este lugar. Y gracias a Dios por la iglesia que está en el higo.
Porque la iglesia del higo es una iglesia que Dios está tratando de manera especial. Digo, no le puedo hablar a la iglesia central de la iglesia de allá de Flores Magón, ¿verdad? Y no sé toda la historia de ellos, pero sí sé lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar. Sé que el Señor está trabajando contigo y para mí es extraordinario, porque cuando Él trabaja contigo, yo solamente le digo: Señor, está bien, son tuyos, no son míos, tú pagaste el precio, Señor. Yo solamente oro para que tú trabajes en su corazón y que lo que tú planeaste hacer con ellos lo hagas, Señor. Porque yo puedo estar con ellos un día, 2 o 3, pero tú estás todos los días y la obra que tú estás haciendo es extraordinaria. Porque, Señor, si ellos te adoran, te alaban y te sirven, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual tú nos enviaste. Por eso es extraordinario la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿No crees que el Espíritu Santo de Dios te va a dejar? No te va a dejar. Dijo el profeta: ya no quería hablar más, pero fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, dijo el profeta. Y el Señor Jesús nos ha seducido con su amor. Hay un amor tan extraordinario suyo que ese amor nos ha traído a su presencia. Pero ese amor tiene que ser compartido y tiene que ser anunciado también. Por eso yo anhelo que en este año 2021 nosotros hagamos aquello por lo cual un día el Señor Jesús nos llamó. Y no quiere decir que el siguiente que viene no vamos a hacer la voluntad de Dios, sí, pero este es el año que Dios está preparando para que sea un año agradable, donde nosotros nos esforcemos más en aquello que sabes que tienes que esforzarte para dar buenas cuentas al Señor cuando Él venga. Dice, ¿en qué versículo estaba? ¿Versículo qué? 3, 4, 5. Ok. A ordenar. Bueno, el 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. La vez pasada hablamos acerca de que nosotros somos como árboles plantados en la casa del Padre, y ciertamente Dios dice: seremos como plantío de Jehová para gloria suya, porque el propósito suyo es que nosotros, al tener la buena noticia, seamos portadores de cambio para la ciudad. La cuarta transformación que dice el presidente no se va a dar si la nación no busca al Señor. La cuarta transformación se oye muy bien, pero la cuarta transformación no se va a llevar a cabo si primero el hombre no busca a Dios y deja que el Señor Jesús transforme el corazón. Queremos cambios, queremos transformación en las ciudades, queremos transformación en la nación, pero la primera que tiene que ser transformada es la iglesia. Queremos que la nación sea diferente, pero lo primero que tiene que suceder es que la iglesia sea diferente. Una iglesia que sabe honrar a Dios, una iglesia que conoce el propósito del Padre, una iglesia que camina en la voluntad del Padre. El Señor Jesús, vemos al Señor Jesús, le decía, a los 12 años conocía el propósito del Padre, pero a los 30 años aproximadamente empezó su ministerio público, porque todo el tiempo que no sabemos qué sucedió, él estuvo trabajando en la carpintería de José y estuvo en comunión con el Padre, hasta que el Padre le dijo: este es el día, esta es la hora, este es el tiempo. Y entonces el Señor empezó su ministerio público, el cual conocemos a través de los evangelios. Pero en cada una de las cosas que realizó el Señor Jesús o dijo, Él siempre hizo algo: honró al Padre, hizo la voluntad del Padre. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, aprender a hacer la voluntad del Padre, porque
No sé si a lo largo de la historia, no sé si en algún momento se ha escuchado la voz del Padre otra vez, como cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Porque cuando el día que Él fue bautizado, se escuchó la voz del Padre desde el cielo. En el monte de la transfiguración se escuchó la voz del Padre desde el cielo. Y en estos mensajes que vinieron del Padre dijo: este es mi Hijo amado, el cual complace mi corazón. Y yo lo que anhelo es que nosotros, como pueblo suyo y como iglesia, al igual que sucedió en el Señor Jesús, podamos complacer el corazón del Padre y podamos nosotros sacarle al Padre un mensaje del cielo que pueda manifestar que la iglesia es agradable delante de sus ojos. Para esto tenemos que hacer la voluntad del Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso hago, dijo el Señor Jesús. Yo hago la voluntad de mi Padre, el cual me envió, dijo el Señor Jesús. Y aún en el momento más crítico de su vida, Él dijo: pero no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Y estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús, aprender de Él y saber que el propósito suyo es que nosotros seamos útiles para que los cimientos viejos se quiten y vengan cimientos nuevos. Las ciudades y las naciones de la tierra necesitan los cimientos que vienen de Dios. Y los cimientos de Dios los vamos a encontrar en su palabra, pero también los vamos a ver reflejados en hombres y mujeres que pueden dar testimonio de la grandeza de Dios y de que han nacido de nuevo y están haciendo la voluntad del Padre. Porque alguien te puede hablar muchas cosas, o tú puedes hablar muchas cosas, pero sobre todo cuando tú das muestras de que el Padre está en tu corazón y la obra del Espíritu de Dios no ha cesado, esto es glorioso, porque entonces las ruinas tuyas ya no están y está siendo edificado en el Señor Jesús y en su palabra. Amén. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Las generaciones que ya pasaron, muchas generaciones, o las generaciones pasadas, nos dejaron ruinas solamente, o nos dejaron herencia que solamente vino a destruir nuestra alma o nuestra vida, o nos separó de Dios. Pero nosotros tenemos que reedificar y tenemos que dejar un legado de parte de Dios para nuestras generaciones, de que sí se puede vivir una vida en la cual el hombre puede ser útil para la gloria del Padre. No sé qué quieres dejar tú cuando ya no estés sobre la tierra. ¿Qué quieres dejar? Lo material se va y se gasta, porque hemos visto hombres que se gastan la herencia que tanto le costó al padre o al abuelo, se la gastan en poco tiempo. Yo por eso, pero no sé qué vaya a dejar, ¿verdad? Pero estoy preparando a mis hijos para que no se la gasten, sino que sean útiles en el reino de Dios. Pero lo que sí es cierto es que es importante que nosotros ahora, en este tiempo que Dios nos da, podamos saber, se espera que nosotros dejemos un legado de parte de Dios, de parte del Padre, a las generaciones que vienen detrás nuestro. Porque si nosotros logramos vencer en esas áreas que nuestros padres o abuelos no vencieron y nosotros vencemos, nuestros hijos llevarán más ventaja. Como cuando David dejó a Salomón. Cuando David deja a Salomón, porque David muere, deja a Salomón como rey. Ya lo dejó preparadito. Ya le dejó el plano de lo que iba, el propósito y el plano de lo que iba a hacer y del templo que iba a levantar. Le dejó materiales, le dejó oro, plata, le dejó bienes económicos, porque el propósito era que Salomón como hijo levantara un lugar donde se iba a adorar y exaltar a Dios. Pero David estuvo dispuesto a dejar un legado, y no solamente dejó lo material, dejó todo establecido. Estaban los equipos de alabanza, los danzores, los cantores, los porteros, estaban los que tocaban instrumentos, estaban los que ofrecían los sacrificios, los que ofrecían los holocaustos. Estaba todo listo y preparado. Estaba todas
las familias estaban involucradas en lo que era la alabanza, la adoración, y era una adoración constante las 24 horas. David todo dejó preparado, aunque él no se le permitió edificar el templo, dejó todo listo. Y entonces cuando él parte, le dio consejos a Salomón, claro está, pero le dejó a él un legado. Y Salomón no tuvo en su tiempo más que pocas batallas o luchas, y David fue un hombre de guerra y de batalla que ganó las victorias por el Señor. Pero Salomón fue un hombre de paz, lleno de sabiduría y entendimiento. Y no le hablo más de Salomón porque hasta ahí le dejamos. Pero sí le digo una cosa: el Señor lo que anhela y quiere es que nosotros nos levantemos, porque todavía hay mucho que el hombre aquí en la tierra tiene que hacer. Se necesita de la iglesia del Señor, se necesita del pueblo de Dios, se necesita de nosotros, se necesita de ti y de mí, se necesita del pueblo de Dios aquí en la tierra. Se necesita, porque si no, hace mucho tiempo Dios ya nos hubiera llevado, y eso hubiera sido extraordinario. Pero nos dejó aquí porque todavía hay algo que hacer. En la mañana estaba escuchando y estaba viendo el testimonio de un hombre que ya él fue un gran predicador del siglo XIX, Moody, no recuerdo el nombre, pero él se apellida Moody, de Estados Unidos. Era un hombre que inicialmente él no tuvo una carrera, una carrera de ingeniería, por ejemplo, una carrera, ¿cómo le dicen? Profesional. Él era vendedor de zapatos, lustraba zapatos y vendía zapatos con un tío, pero aún ahí el Señor lo llama. Y este hombre fue el hombre más usado por Dios en el siglo XIX. Así que para Dios no hay imposible. Tú tal vez puedes decir: es que yo no sé mucho, es que yo soy trabajador del ingenio, es que yo no sé cómo hablar. El Señor te va a enseñar cómo hablar, solamente habla. Es que no sé cómo orar, tú ora y el Señor te va a dirigir para que tú ores de acuerdo a la voluntad suya. No sabes cómo dar un mensaje, el Espíritu de Dios te va a decir cómo. Porque Dios siempre levanta sobre todas las cosas a aquel que se sabe humilde y que no tiene todos los recursos, pero el Espíritu Santo de Dios es experto en levantar a aquellos que no tenemos todos los recursos. Él es experto en levantar al hombre que se considera que no puede. Él es experto en preparar a los hombres que consideran que no tienen recursos y que no saben cómo hacerlo. Él es experto en preparar el corazón de los hombres que se acercan a Él humildemente. Porque tú puedes decir: no puedo, no sé cómo, pero si tu vida y la mía es consagrada, apartada para Dios, Dios hará una obra extraordinaria, una obra gloriosa, una obra tan grande que aún las naciones de la tierra sabrán lo que está pasando en este lugar. No sé si eso te agrada o no. Y en el libro le voy a leer algunos pasajes y para terminar, hay mucho que le podía hablar, pero ya son 10 para la 1. En el libro de Mateo, capítulo 13, hay un pasaje que ya le había mencionado, pero hoy se lo quiero leer. Capítulo 13, versículos 6 al 9. Libro de Mateo, capítulo 13, versículos 6 al 9. Versículo 6 al 9. Déjeme ver, porque ese no es el pasaje que le iba a dar. Ok, Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también Jesús una parábola. El Señor Jesús habló por parábolas que son ejemplos dados a la iglesia o dados al pueblo de Dios para darnos una enseñanza. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿La higuera qué tenía?
Estaba plantada, ¿verdad? Estaba plantada ocupando un lugar en la viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola que el Señor Jesús habló. Esta parábola podemos ver aquí, lo que está diciendo es que el dueño de la viña vino a buscar fruto en esta higuera que estaba plantada, ocupaba un lugar, pero resulta que ya había venido 3 años y no había encontrado fruto en ella. Y lo que está diciendo, le dice al que cuida la viña, le dice: córtala. Pero el viñador dice: dale oportunidad. Y el Señor Jesús, una de las cosas que Él hace es pedirle al Padre oportunidades para nosotros, la iglesia. Oportunidades que tienen que ver con el hecho de que ciertamente el Padre está esperando que nosotros produzcamos, que hablemos del Señor, que anunciemos su mensaje. Todos los que estamos aquí involucrados en algún ministerio, ya sea el ministerio de alabanza, artes, niños o cualquier ministerio que tengamos en la iglesia, todos los ministerios y toda persona que está en este lugar tiene que saber que el propósito del plan de Dios es que produzcamos. Nosotros podemos ser usados para ganar almas, para consolidarlas, para enviarlas, para discipularlas y para enseñarles a adorar a Dios. Tenemos que saber que el plan de Dios es que cuando Él venga a nuestra vida, Él pueda ver que estamos produciendo un fruto. Quiere decir que estamos dejando que la obra del Espíritu de Dios siga moldeando nuestro carácter y podamos producir el fruto del Espíritu, pero también que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos llena, siga obrando en nuestra vida para ganar uno más para el reino de Dios, uno más para el Señor Jesús, uno más que pueda escuchar el mensaje de salvación y vida. Pero la oportunidad Dios nos la está dando, porque el año pasado tal vez pusimos algunas excusas como: no se puede, estamos encerrados, estamos en cuarentena, no podemos reunirnos, no tenemos la oportunidad. Tal vez dijimos o pusimos algunas excusas el año pasado. Pero todos nosotros y cada ministerio tiene que enfocarse en esto. Ya sea que ganemos a alguien, que edifiquemos a alguien y lo consolidemos, que alguien sea discipulado, enviado, pero sobre todas las cosas, si tú dices: ¿cómo le hago? Sé un adorador, porque cuando tú y yo le adoramos, otros más van a aprender a adorar a Dios. ¿Sí me explico? Porque cuando tú y yo damos el ejemplo, otros más van a querer seguir el ejemplo que damos por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que saber que el propósito de Dios es que nuestra vida sea consagrada para Él. El Señor Jesús fue apartado y consagrado desde un principio para la obra del Padre. Nosotros tal vez un poco tarde por cuestiones de la vida, pero al final de cuentas lo que Él quiere es que estemos consagrados y apartados para la gloria de su nombre. Que le amemos a Él con todo nuestro corazón y le honremos sabiendo que al Padre le agrada que nosotros le honremos y le demos gloria todos los días de nuestra vida. Es importante que como el Señor Jesús haya una pasión por el Padre, pero también una compasión por las almas que se pierden. Porque el Señor dice: teniendo compasión de las multitudes, les habló también a ellos, porque ellos eran como ovejas sin pastor. Y hay multitud de afuera que camina como ovejas sin pastor. Pero necesitamos nosotros decirle que el buen pastor les está llamando en esta temporada
y en este tiempo. Así que es importante lo que nosotros ahora tenemos que hacer en el Señor Jesús. Es importante saber que el propósito y el plan suyo no se ha cortado para ti y para mí, y lo que Él quiere es meternos a los planes que estableció para nosotros en esta tierra. Hay un buen mensaje y tenemos que anunciarlo y tenemos que darlo a conocer. Dígame si usted no ha recibido de Dios algo en este año pasado o los años pasados. ¿Quién ha sido sanado de alguna enfermedad aquí? ¿Quién ha podido ver la provisión de Dios de manera sobrenatural? ¿A quién Dios le ha quitado un dolor que ha estado en su alma? ¿Quién ha recibido un regalo que no pensó recibir y que Dios de alguna manera le dio esa oportunidad porque alguien llegó con un regalo que esto no pensó recibir y sabe que fue Dios porque nadie sabía lo que le había pedido? ¿Quién ha hablado tal vez alguna palabra en voz alta y alguien ha escuchado y ha atendido lo que tú dijiste de tu corazón? ¿Nunca te ha sucedido que dijiste algo en voz alta y el que escuchó dijo: ah, pero mira, aquí está, yo tengo. Ah, yo tengo, te lo doy. Y tú solamente expresaste algo de tu corazón. ¿Quién ha podido disfrutar de la gloria de Dios y ha podido llorar de gozo? Porque de gozo también se llora. ¿Quién ha podido sentir la presencia del Espíritu de Dios que le da nuevas fuerzas cuando no tenía ningunas? ¿Quién tiene la fecha, el día y la hora bien establecido en su corazón? ¿Cuándo fue el día que nació de nuevo? Los que no tienen que saber cuándo. Si hoy es el día, hoy es el día. ¿Cuántos saben que solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios es que están en este lugar? ¿Cuántos han podido escuchar la voz del Padre en su corazón que les ha hablado una y otra vez? ¿Cuántos, aún a pesar de los dolores o enfermedades que todavía están, les siguen adorando? ¿Cuántos tienen fe y confianza en Él que Él lo hará otra vez? ¿Cuántos tienen la confianza en su corazón y tienen fe que Dios obrará para salvación de otros? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús, siendo el mayor ejemplo para nosotros, Él espera de nosotros que seamos ejemplo para otros? ¿Cuántos saben que el precio que el Señor Jesús está pidiendo es alto, pero estamos dispuestos? ¿Cuántos conocen que esto no se trata de dinero, se trata de dar la vida y poner las manos de Dios? ¿Cuántos saben que hay una unción que el Señor Jesús derramó y eso hasta este día? ¿Cuántos saben que por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y por haberle aceptado en nuestro corazón, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús un día les llamó y les escogió para este tiempo y esta temporada, y este es el año agradable del Señor? ¿Cuántos saben que en el cielo hay milagros para la iglesia? ¿Cuántos saben que Dios está viendo a la iglesia y está esperando que la iglesia se levante cada mañana y dé un paso de fe? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es real? Porque la obra que Él ha hecho nosotros, nadie más la pudo hacer, solo Él. ¿Cuántos saben que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios? ¿Cuántos saben que en la historia con Dios y con el Señor, Él siempre ha estado ahí? ¿Cuántos saben que la iglesia tiene la mejor noticia para este mundo?
¿Cuántos saben que el hombre que tiene a Dios es un hombre feliz? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios da fuerza como de búfalo cuando no hay ningunas? ¿Cuántos saben que el Señor hará una obra extraordinaria con el hombre que se entrega a Él? Y diga conmigo: yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le dice a Dios: aquí estoy? Si andabas buscando a uno, a dos, a tres, a una iglesia que anunciara la buena noticia en este año 2021, aquí estoy. Y le voy a leer dos pasajes más, aunque tengo muchos más, pero quiero leerle dos más: Juan 20:21 y Hechos 20:21. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos y a nosotros: paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y entonces sopló y recibieron al Espíritu de Dios. Paz a vosotros, iglesia. Y así como el Señor Jesús, que me ha dado paz y me ha enviado a mí, también yo les digo: son enviados en el nombre del Señor Jesús a llevar la buena noticia de vida y salvación a esta tierra. Hechos 20:21. Pablo está dando testimonio y dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo Jesús. Anunciando el arrepentimiento a gentiles. Anuncia el arrepentimiento y llama a otros al arrepentimiento, así como un día Dios te llamó a ti y a mí. Y diles que tengan fe en el Señor Jesús. Diles: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí, se ha acercado. Y diles: tengan fe en el Señor Jesús y confíen que la obra del Espíritu de Dios, que dice en Isaías 61, se ha de cumplir en este tiempo en la tierra. Pero anuncia, declara, habla, di, muestra con tu vida que la presencia del Espíritu de Dios está en ti y no es en vano. Así que en esta tarde, Padre, al estar aquí, te damos gracias. Te damos gracias por todo. Anunciamos la grandeza de tu nombre. Anunciamos, Señor, tu grandeza en este día. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 9, versículo 8 y 9 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero dice una cosa más en el versículo 9: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias.
Se cumplieron las cosas primeras, sí. En los últimos años, 15 años, vivimos tiempos gloriosos como iglesia. Vivimos tiempos extraordinarios. Dios respondió las oraciones de nuestro corazón de la juventud. Dios respondió las oraciones que hicimos muchas veces, estando en momentos o en tiempos o en noches de oración, noches con Él. Dios las cumplió, las cosas se cumplieron, las cosas primeras que le pedimos se cumplieron. Pero ahora el propósito y el plan de Dios es que las cosas que Él ha preparado, las cosas nuevas que Él ha anunciado, anhelo que se lleven a cabo, y que esta temporada que viene podamos ver la gloria de Dios en nuestra propia vida. Y sepas bien que por causa de la unción y la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, Dios te quiere usar de manera extraordinaria. Porque hace años se pensaba, Dios nomás usa al pastor, usa al líder, usa al evangelista. No, Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar a todo aquel que tenga el Espíritu de Dios. Dios quiere usar a todo aquel que ha nacido de nuevo. Dios quiere usar a todo aquel que sabe, mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero quiero que otros también se escriban ahí, y yo soy portador de vida para otros. Porque lo que Dios habla es para la iglesia, no es para unos cuantos, es para ti y para mí que estás ahora, y los que han de escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Y en el Salmo 138, se lo voy a leer y quiero que usted lo escuche en esta hora. Se lo voy a leer, cierre sus ojos un momento y lo escuche, no solamente. Si le va a apuntar, apúntele Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque Dios ha mostrado su misericordia y su fidelidad todos los días de nuestra vida. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios, cumple el propósito tuyo en nuestras vidas. Nosotros, Señor, hemos visto tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, tu amor. Hemos visto, Padre, tu grandeza. Sabemos del llamado tuyo para nuestra vida. Entendemos que fuimos plantados en tu casa, pero, Señor, fuimos plantados para anunciar las grandezas tuyas, para cantar de lo grandioso que eres. Pero también, Padre, fuimos llamados para propósitos extraordinarios que se diseñaron en el cielo. Así que en esta hora, Señor, yo te pido, cúmplase tu propósito en la iglesia Emanuel en las Naciones, el Higo, Veracruz. Cúmplase los planes tuyos por los cuales tú nos llamaste un día. Cúmplase los planes tuyos, Señor, por el cual un día viniste y nos diste la unción de tu Espíritu. Haznos levantar el vuelo otra vez como las águilas, andar en las alturas y adorar tu nombre por tu grandeza, Padre amado. Vagan como ovejas, Haznos caminar en tu presencia.
Aviva tu obra en medio de los tiempos. Tal vez hoy dices: no tengo todo, no tengo una cuenta en el banco, no tengo dinero, no tengo nada. Pero tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes al Señor en tu vida, tienes al Señor en ti. Y si Él está en ti, Él hará la obra en tu corazón, pero también Él obrará para que otros sean llamados por lo que está haciendo en tu vida. Yo le pido al Padre: Padre amado, cumple el propósito tuyo en la iglesia Manuel de las Naciones, en cada mujer, en cada varón, en cada hijo, en cada niño, en cada anciano, en cada adulto. Cumple el propósito tuyo, Padre.